El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. A ver, brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que recuerdo muy bien de mi infancia es la relación con todos mis primos. Somos muchos, mi abuela tuvo 13 hijos y somos como 140 primos. Y pues cuando salíamos a jugar toda la primada, pues hombre, era. Y recuerdo que estábamos en el parque y pues había de todos tamaños, colores y sabores, me refiero de los primos. Éramos muchos. Y uno de los más grandes, de los primos grandes, no sé cómo pasó, qué fue lo que sucedió, entró en conflicto con otro muchacho de su edad, que no conocía, y se iban a empezar a pelear. Y entonces pues el otro muchacho traía a sus amigos, traía, no sé, 2 o 3. Y entonces pues empezaron a pelearse con mi primo, que era solamente uno. Alguien dio el pitazo de los primos y no, hombre, imagínense una marabunta que se dejó venir contra esos chamacos. Pues obviamente terminaron saliendo corriendo, ¿no? Porque si te metes con un primo, te metes con todos los primos. Y esto no lo digo en forma de orgullo, pero era una realidad. O lo mismo pasaba cuando pues se metían con tu hermano, con tu hermana, lo molestaban. Y ¿quién es el único que puede molestar al hermano? El otro hermano. Pero que alguien venga y que no sea hermano, que se meta, cuidado, ¿sí o no? A veces los hermanos podemos ser muy enfadosos. Y no sé por qué los hombres más hacia las mujeres. Les encanta, ¿sí? Yo no sé, tienen esa, o tenemos, o teníamos, yo ya no. Pero esa tendencia así de estar friegue. Mamá, mira a mi hermano. Mamá, mira a mi hermano. Si no le estoy haciendo nada, pero estás ahí, friegue. ¿Cuántos sufrieron de esto las mujeres que tuvieron hermanos? A ver, levante la mano. Pobrecitas, ¿cómo sufrieron? Bueno, esto es muy interesante, no en el sentido de lo que se da, sino de la unidad. En cuanto hay esa unidad, hay ese poder, hay esa fuerza. La unidad puede cambiar el rumbo de todo. Pero cuando no hay unidad, cuando estás solo, fácilmente eres atacado, eres dominado, eres dañado y a veces pues hasta controlado. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Que la mayoría de las veces enfrentamos nuestros problemas solos y creemos que esto es la forma correcta de hacerlo. La enfermedad, los problemas matrimoniales, los problemas con otras personas, con los hijos, con los papás, con los que eran amigos y ya no son amigos. Todas estas situaciones las enfrentamos de una manera en soledad. Sí, contamos con gente que pues nos escucha a veces y otras veces pues no tienen el tiempo, no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque es una realidad que ellos no les...
no la están viviendo, no es algo que ellos estén viviendo. Y por más que quieran estar ahí, pues no pueden vivir contigo, no pueden estar metidos ahí en tu enfermedad, no pueden estar metidos en tu matrimonio, y se enfrenta cada uno a lo que está viviendo. Yo les digo porque, pues como todos ustedes, yo también me he enfrentado a muchas situaciones, y mi mayor error ha sido hacerlo solo, sin esa conciencia de necesidad de hacerlo no solo. Y entonces esto pues nos lleva al planteamiento, ¿cómo lo puedo hacer? ¿O qué debo de hacer para que todo esto que estoy enfrentando no lo haga solo? Pues voy a hacer un meeting, voy a hacer una reunión, me voy a convocar a toda la familia, a todos los amigos. No es, por favor, cierre la reja, porque se mete el perro y luego está ahí dando lata. Gracias. Entonces, no se trata solamente de algo de ¿estás conmigo o no estás conmigo? De buscar quién te apoya. Que incluso a mí como sacerdote, cuando me toca oír quejas, problemas, pues no se trata de a favor de quién estoy a favor de él, estoy a favor de ella, no. Y casi siempre cuando se dan cuestiones así, pues obviamente cada quien va a hablar como le fue en la feria, cada quien dice su versión. Y mi trabajo, en la medida de lo posible, ser objetivo, no ser, por el otro lado nada más mueva la reja y la vuelve a cerrar, por favor. Sí, por aquella. Entonces, no es ponerme a favor de alguien, sino en cuestión de lo que es justo, de lo que es la verdad, de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a enfrentar lo que estoy viviendo? Yo sé que algunos de ustedes están aquí por problemas que traen, a lo mejor familiares, de salud, y se sienten solos. Y por más que vengan a preguntarle al Padrecito, pues la situación va a seguir igual hasta que no entendamos cómo cada uno de nosotros debemos enfrentar los problemas. No en soledad, sino en unión. ¿Cómo se hace esto? Quisiera que meditáramos un poquito a este personaje llamado David. David fue un muchacho ungido por Dios, escogido por Dios. Lo oíamos el día de ayer en las lecturas, como Samuel va a ungirlo, y hay una frase que se me hizo muy interesante al final. Dice así: a partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Y yo les decía que esto es importante porque nosotros como católicos tenemos la costumbre de bautizar a los niños desde pequeños. Lo ideal sería casi inmediatamente que nacieran, lo más pronto posible. Ya decíamos porque, de acuerdo a nuestra fe católica, se quita el pecado original, forman parte, son miembros del cuerpo místico que es la Iglesia, y se les concede la presencia del Espíritu Santo en ellos. Pero esta presencia hay que aprender a dejarla actuar, porque el Espíritu está unido a algo más grande. Obviamente ese Espíritu, que es también Dios, está unido a la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros formamos parte de ese equipo. No necesito a todos los primos para enfrentar una bronca, no necesito a media colonia, no necesito a un partido político, no lo necesito en el sentido de la lucha espiritual y de la fortaleza para enfrentar lo que sea, hasta la propia enfermedad, o la agonía, o hasta la misma muerte, o la injusticia que cada quien podemos ir enfrentando o viviendo. Entonces, este joven es ungido y empieza él a vivir esto. Se dice que a partir de ahí Saúl ya no estaba el Espíritu de Dios con él. Y esto nos narra que
estaba siendo perturbado por un demonio, por un espíritu malo. Y pues oyó de un joven, o le dijeron de un joven que tocaba el arpa, y cada vez que tocaba el arpa, descansaba él. ¿Y quién era este joven? David. Entonces, David, él tiene esta presencia del Espíritu, que todos tenemos, todos tenemos. Hagan conciencia de ello, por favor. Levante la mano los que no están bautizados. No, dije que no. No falta la despistada que levanta la mano ahí. Levante la mano el que no esté confirmado. Levante la mano el que tenga el sacramento del orden. Ustedes no, yo sí. Ustedes tienen el sacramento del matrimonio, algunas. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo. Significa que yo pertenezco a algo más grande que solamente yo solito. Pertenezco a la iglesia. Pero pertenecer a la iglesia no solamente es a través, porque tengo un sacramento, que ya es mucho, sino porque conscientemente empiezo a actuar unido a ese Espíritu. Incluso en las circunstancias personales o los problemas que voy teniendo. Entonces, fíjense qué importante. Este joven de repente lo llama el rey para que le cante, pero sigue viviendo en su lugar con sus padres. Y hay una guerra continua contra los filisteos. Y entonces se tenía la tradición de que el campeón de un bando se presentaba a retar al campeón del otro bando. Pero el campeón de los filisteos pues era un gigante súper fuerte, el famoso Goliat, que va a tener este reto y que va a estar insultando a Dios, insultando al pueblo de Dios. Entonces, aquí es donde entra el verdadero sentido, donde inicia el verdadero sentido de pertenencia y de actuación. Porque cuando nosotros nos sentimos indignados por lo que se nos está haciendo, no lo hacemos defendiendo lo que es de Dios. Lo hacemos en nuestro orgullo dolido, en nuestro pensamiento de que ¿por qué me hacen esto a mí? No sé si me doy a entender. Casi siempre lo hacemos en función, me están haciendo esto a mí. Y no lo estamos viendo, están atacando a Dios. Están atacando el amor de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque muchos de nosotros también hacemos lo mismo. Atacamos la voluntad de Dios cuando no hago lo que Él me pide y cuando estoy haciendo lo que se me pega la gana. Entonces ahí caemos en una situación muy interesante. Este joven siente un celo y dice, ¿cómo es posible? Porque va y les lleva una torta a sus hermanos que están ahí en las trincheras, y cuando les lleva la torta, oye cómo está este hombre insultando al Dios verdadero y al ungido, o al rey, y al pueblo escogido por Dios. Entonces le entra un celo. No le entra un celo porque me estás insultando a mí. ¡Ah! No. Está insultando a su Dios y al pueblo. ¿Sí entienden la diferencia? Esa es la unidad verdadera. Esa es la fuerza que tenemos nosotros. Y entonces le pide al rey, ¿sí? Le pide al rey algo muy interesante. Dice, en aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Es un escuincle que no sabe nada de la guerra. ¿Pero qué tiene? El celo de Dios. ¿Qué tiene? Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes están enfrentando sus problemas con el celo de Dios? Y no ha sido con el celo de Dios, ha sido con el celo de ustedes. Con su dolor, con su coraje. ¿Por qué me hizo? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Que estoy enfermo. Bájale a tus panchos. Sé que estás sufriendo. Sé que te está doliendo.
pero lo estás enfrentando desde la individualidad de tu dolor, no desde tu pertenencia a Dios. O sea, no quiere decir que lo que tú estás defendiendo esté mal. Estamos diciendo que lo estás enfrentando desde tu aislamiento, desde el yoísmo. A mí me duele, a mí me hizo, yo siento, yo no quiero, yo esto. Y esto está muy motivado por la cultura, en donde lo que tú sientes, lo que tú pienses, está bien, no importa. Tú eres esto y tú quieres ser esto, está muy bien. No hay una conciencia verdadera de pertenencia. Y tristemente, ni en los católicos, que deberíamos de tener este poder, esta fuerza. Bueno, el caso es que este joven dice que él ha enfrentado, o sea, se entrenó sin saber qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué era David? Era un pastor. ¿Qué significa? Que cuidaba ¿qué? Ovejas. ¿De quién eran las ovejas? ¿De él? Sí, pero no. Sí, pero no solamente. Eran de su padre. ¿Y qué es lo que hace un pastor cuando vienen a atacarlo los predadores hacia las ovejas? ¿Sale corriendo? Sale a defenderlo. Pero porque había ese celo por las pertenencias de su padre. Entonces, esto se aprende. Esto se va descubriendo en la medida que hay esa unidad en el hogar, esa pertenencia. Y porque los papás lo viven primero como esposos, pero luego vemos familias que andan pero más desunidas. Y ya ahorita más de una está pensando, si es que mi esposo, ya las están poniendo así un letrerito, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Entonces otra vez vuelves a pensar en ti. Es que lo que yo sufro, sí, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás padeciendo, pero no estamos entendiendo el mensaje. Entonces, fíjense, él se entrenó, dice, tú no puedes ir a pelear contra Goliat porque no eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. Entonces, todo lo que vivimos, cuando lo vivimos en conciencia de pertenencia a Dios, es una preparación para la guerra espiritual, para la guerra que estamos librando, por la salvación de nuestras almas, por el bien de nuestra familia. Pero como no lo vemos como ese entrenamiento, lo vemos como una carga. Padre, si yo le dijera todo lo que he sufrido, ¿y por qué crees que has sufrido? Porque estás en guerra. Nada más por eso. Porque estamos en guerra. Y esa guerra es contra ti y contra todos los tuyos, de perderlos para que no se salven. Entonces, David no está diciendo, es que me insultó, es que ese hombre me dijo cosas feas. No está haciéndolo personal. Está viéndolo desde a quién está ofendiendo. Primero a Dios, luego al rey y luego a todo el pueblo. Entonces, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. ¿Qué ha dicho? Que se ha enfrentado a estos animales y que ha salido vencedor. No sabemos si los mató, no sabemos si salieron corriendo, no, pero Él los enfrentó porque tenía el celo de pertenencia a lo que le pertenecía a su padre. Cuando tú entiendas que tenemos que crecer en el celo de lo que le pertenece a tu papá, y no me refiero a tu papá carnal, sino a tu Padre, que es Dios, entonces la fuerza de Dios estará contigo. Algunas veces para vencer al Goliat, otras veces, pues ni modo, no siempre se va a ganar, pero tienes la fuerza de Dios, tienes el poder de Dios para poder hacerlo. Entonces dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo.
Y entonces Saúl dice, bueno, es un chama, ándale, ve y que el Señor te ayude. Entonces este chamaco no hace otra cosa más que lo que sabía hacer. Agarra su honda y 5 piedras y se enfrenta a Goliat. Y fíjense qué sucede. Al verlo, Goliat dice, el filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿soy acaso un perro para que salgas al encuentro con palos y piedras? ¿Cómo debo de enfrentar al enemigo? No la persona que me está ocasionando un problema, porque la persona es instrumento de Satanás, como tú lo has sido, y no te recuerdas, cuando no has hecho lo que Dios te ha pedido, y has hecho lo que se te pegó la gana, y has lastimado a otros. Entonces en ese momento eres un Goliat. Has dañado. Bueno, el caso es que dice, ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó, no, eres peor que un perro. O sea, reconoce que por muy grandote, por muy poderoso que sea, no es nada comparado con Dios, no con David. ¿Con quién? Con Dios. Porque David no va pensando, le voy a dar en la torre y va a ver que yo soy mucha pieza, que es la actitud que tenemos en los problemas. Es la actitud que tenemos ante las circunstancias que vivimos con otras personas que nos han dañado. Lo hacemos personal, siempre va a ser personal, pero le damos tanto poder y tanta fuerza que nos tumba, nos derrota ya desde ahí. Y entonces dice, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalín. O sea, tú vienes a mí con tu fuerza, con tu capacidad, con todo. Dice, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cuál es la pertenencia de David? Con Dios, ni siquiera con el rey, ni con sus padres, ni con sus hermanos. Su pertenencia, su fuerza, es hacerlo todo en nombre de Dios. Pero no porque se ha hecho tantas atrocidades en nombre de Dios increíbles, guerras santas, genocidios y tontas cosas muy feas en nombre de Dios. Sabemos que eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿cuántas cosas de las que has hecho, de las que hemos hecho, no han sido en nombre de Dios? Aunque le pongamos el nombre de Dios. Es que yo soy tu madre y te callas porque... No, espérate. A veces actuamos con una autoridad que parece autoritarismo, una tiranía. Y esto lo vemos en toda la gente que tiene poder. ¿Quieres conocer el corazón de un hombre? Dale poder para que veas lo que hay en ese corazón. Entonces dice, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina. Piensen en los problemas que están enfrentando ahorita. La enfermedad, ¿con qué viene contra ti? ¿Con su incapacidad, que te incapacita? ¿Su dolor? ¿Y que alimenta tu miedo al sufrimiento y hasta la muerte? El problema que estás pasando en tu matrimonio. Tu marido que viene a lo mejor con su alcoholismo, con su machismo, con su infidelidad, viene contra ti. Ese problema que tienes con tu suegra, que viene con todo el chisme, que viene con toda la cizaña, que viene con todo lo que ella hace y que te daña. Y así cada situación que estás enfrentando, tú sabes con qué viene. Y el problema es que, vuelvo a lo que, como empecé, enfrentamos todo esto, yo. No es lo mismo hacerlo en nombre de Dios. Y no para usar a Dios para vencer al otro y hacerle ver, yo estaba bien, tú estabas mal. Porque hay gente que le encanta eso, ¿no? Cuando te equivocas o se equivocó la otra persona y les encanta decir, ya ves,
te lo dije. Y así como que, pero nunca me haces caso. Yo sé que ustedes no son así, son peores. Entonces, tú vienes conmigo con tus armas. Pon ahorita delante de Dios cuáles son los problemas y con qué viene contra ti en este momento. Y te vas a dar cuenta cómo lo has enfrentado tú. No en nombre de Dios. ¿Y qué significa en nombre de Dios? Porque lo que busco es hacer su voluntad. No solamente en ese problema, no solamente en eso. Esto viene de atrás, esto viene de mi forma de vida, esto viene de cómo quiero actuar. No quiere decir que siempre lo voy a lograr. Quiere decir que voy a luchar para hacer siempre o buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Esa es mi fuerza, esa es mi pertenencia. Y sí, con lo que tú tienes. Y a veces no se trata de cargar piedras y aventárselas a tu marido o aventárselas al vecino que te cae en gordo, y mucho menos al cura, no vayan a aventarle piedras al cura. No se trata de eso, se trata de las armas que Dios nos da: la oración, la vida sacramental, la palabra de Dios, las obras de misericordia, la obediencia a Dios. O sea, son las armas con las cuales nosotros debemos enfrentar, pero no lo hacemos. Lo enfrentamos con gritos, lo enfrentamos con desesperación, con miedo, lo enfrentamos con recriminaciones, a veces hasta con violencia. Y tú dices, espérate, no. Vuelvo, dice, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Cuando se comete pecado, ¿a quién se está insultando? A Dios. El problema es cuando se comete el pecado y te lastima a ti, tú haces a un lado a Dios y dices, es que me lo hizo a mí. No. Sí, pero no. O sea, si tú lo enfrentas desde esa realidad individualista, pues es mucho para ti. Es demasiado. Por eso algunas tienen cara de riñón compungido, guaracha aplastado, cucaracha fumigada. Pues sí, estás enfrentándolo sin Dios, sin el poder de Dios. Sí, te están lastimando, pero más que nada están lastimando la voluntad de Dios y el plan de Dios, que es la salvación, que es que todos los hombres se salven. Entonces el pecado es el insulto a Dios, que es el daño también a ti, o el daño que hace la persona que peca. Pero al final de cuentas es desprecio de Dios, desprecio de su voluntad, desprecio de su plan. Es como quitar una parte de tu cuerpo y lo dejas aparte del cuerpo. ¿Qué va a pasar con esa parte? Se va a morir. Me tocó varias veces en mi tiempo como médico personas que llegaban con alguna parte amputada. Y lo primero que hacía, que traían la parte, meterla en hielo para que viniera el cirujano plástico a tratar de reponer. Porque, pues, como no tiene el flujo de sangre, esa parte se va a ir perdiendo. Entonces, esto es importante porque lo que sucede ahorita es que no tienes el flujo de la gracia de Dios, no tienes el flujo de la divina voluntad, que es lo que le da la fuerza a David, que es lo que le dio la fuerza a todos los santos, a todos los mártires, y que es lo que nos tiene que dar a nosotros esta fuerza. Pero mientras sigamos en ese individualismo y en ese, es que me insultó a mí, sí te insultó a ti, pero tú, ¿a quién perteneces? A Dios. Pero si tú no vives en esa conciencia, entonces enfrentas la bronca solo, como mi primo.
Él se metió solo. Gracias a Dios hubo un chismoso no sé quién fue. Están pegándole a José y córrele, compadre. Marabunta, éramos como unos 20 o 30 primos. Estábamos en el parque, jugando, unos una cosa, otros nos llevaba una tía, mi tía Kena, creo. El caso es que en cuanto dijo eso, todos salimos. Y había unas pirinolas, había unos chiquitos, también le entraron. Yo no sé qué hicieron, pero también le entraron. Imagínate, cuando tú haces la voluntad de Dios, ¿quién está contigo? Aparte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Virgen María, Señor San José, tu ángel de la guarda, los santos y santas, proclamados por la iglesia y todos aquellos que no han sido proclamados en la iglesia pero están en el cielo. ¿Tienes el poder de Dios, sí o no? Y entonces, ¿por qué sigues actuando de esa manera? Entonces, no te quejes y no esperes que de repente así, de la noche a la mañana, pues Dios, sí, que cambie a mi marido, aunque sea por otro, porque ya no lo aguanto. No, no funcionan las cosas así. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Te voy a echar a tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así, entonces, aquí viene eso. ¿Por qué lo hace? Para que se sepa quién es el Dios verdadero. Cuando has logrado algo, ya sea en una batalla, ya sea en un problema, ya sea en un éxito personal, ¿cuántas veces lo has dicho? Es que yo lo hice. Es que yo. ¿Y cuántas veces has negado que ha sido gracias a Dios? Lo has hecho por ti. Piensa en tus logros. Piensa en tu familia. Y piensa todo lo que te has sacrificado. Y que cómo se siente uno orgulloso de que ay, yo hice a mi hijo. Es mi hijo. No estoy hablando que sea malo ese sentimiento, pero se nos olvida algo más grande. Dice, así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Así sabrá todo el mundo que hay un Dios conmigo. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendimos? Entonces, fuera caras de guarache aplastado. Empecemos a luchar en nombre de Dios. Sabremos que algunas batallas las ganaremos, otras las perderemos. Pero la guerra ya está vencida. La guerra ya está ganada. Cristo la ganó. Cristo ha vencido. Y Cristo se pone como esa autoridad por arriba de todo. Y una de las mayores leyes en el pueblo judío era el sábado. Y lo oíamos ayer y lo oímos ahora. ¿Quién es más grande, el hombre o el sábado? Toda ley, todo acto, toda regla, todo planteamiento que tú hagas siempre tiene que ser con la dignidad hacia el hombre, hacia la persona. Aunque sea tu peor enemigo, con la dignidad y el respeto, siempre. Porque lo que estamos haciendo lo hacemos en nombre de Dios. Y Dios tiene a esa persona que te ha dañado como su hijo. ¿Por quién vino Jesús? ¿Por los buenos o por los malos? ¿Y qué crees que está haciendo esa persona? ¿Es buena o es mala? ¿Es mala? ¿Te ha dañado? ¿Te ha traicionado? ¿Te ha mentido? ¿Ha dañado? Dios vino por esa persona que se ha convertido en Goliat. Y hay que vencerlo. No a punta de rosariazos así, pum, pum, golpes, no. A punta de luchar por esa salvación. Entonces te conviertes en la persona más poderosa. Pero porque estás unido
o unida a la voluntad de Dios. En la medida en que empecemos a hacer nuestros actos cotidianos, agradando a Dios, buscando hacer lo que Él nos pide y venciéndonos a nosotros, o sea, dejar de darme tanto gusto a mí, de complacerme a mí para complacer lo que Dios me pida, eso es una tarea colosal. Y eso hay que ir buscándolo todos los días. No se logra de la noche a la mañana, es un estado de vida. Es en la medida en que yo voy a enfrentar con poder a todos los Goliaths que se me enfrenten. Y no para destruirlos. Si es del demonio, sí, pero muchas de las personas que te están dañando son títeres de Satanás, como tú lo has sido y lo sigues haciendo. ¿Te gustaría que te destruyeran? ¿No, verdad? Entonces creo que es importante así. Así sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. Y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer. Porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes a nuestras manos. Y bueno, sabemos en qué termina esta aventura de David con Goliat. Pero salió con la fuerza de Dios. No porque lo dijera, sino porque hacía todo en nombre de Dios. ¿Cuál es tu mayor fuerza? ¿Cuál es tu mayor poder? Hacerlo todo unido a Dios. No solamente decir en el nombre de Dios, sino porque verdaderamente estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿Y cómo se empieza? Los mandamientos. Hay que empezar con lo básico, los mandamientos. La vida de oración, la vida sacramental, la confesión, la comunión, la lectura de la palabra, conocer mi fe. ¿Qué es lo que me dice la iglesia con respecto a esto? Investigar, estudiar, para empezar a vivirlo. Y en la medida en que yo lo haga, entonces sí, vénganse todos los Goliates, empezando con la suegra. Porque la tenemos que ganar para Dios, no sean mal pensados. Sí, porque ya sus mentes están maquilladas. Ay, sí, padre. Hay que ganarlos para Dios. Y el Señor siempre nos enseña la dignidad del ser humano. Y fíjense que Jesús se cansaba, así como que cuando les está explicando del sábado. Vean cómo Jesús, yo creo que las mamás me van a entender muy bien cuando ven a sus hijos como te quiero hacer, que ya no lo aguantas y que está friegue y que no te hizo caso. Llegas tú y le pediste que sacara el pollo del congelador y tú llegas y no lo sacó. Yo he visto las caras de ustedes, bueno, de las mujeres, cuando están así que de repente no lo hizo. Una sola cosa le he pedido y no lo hizo. ¿Cómo crees que Dios te ha visto o que Jesús te ha visto? Y fíjense lo que dice. ¿Se puede salvar la vida de un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron calladitos para no comprometerse. Entonces, mirándolos con ira, esas miradas que matan, ¿no? Ojos de pistola, y con tristeza, porque no querían entender. ¿No querían qué? ¿Tu marido quiere entender? No. ¿Tus hijos quieren entender? ¿Y tú quieres entender? No. Le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Aquí este es el peligro más grande de todo esto. Cuando vemos que Dios se comporta de una manera misericordiosa con quien creemos que no lo merece, nos podemos volver en contra de Dios. Ellos, al ver todo esto, se aliaron con los del partido de Herodes para ver cómo lo iban a acabar. Si esto hicieron con Jesús, ¿qué fregados crees que van a hacer contigo
corazón de melón? ¿Qué es lo que crees que esperas? ¿Un camino de rosas? Te equivocaste de religión. Vete con los de Pare de Sufrir. Ahí te prometen, o con los protestantes que hablan mucho de abundancia, pero no te hablan de todo esto. No te hablan del sacrificio. No te hablan del sufrimiento. No te hablan del compromiso de participar en la obra de salvación, con tu dolor, con tu enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi enfermedad? Pregúntale a Dios. ¿Qué tengo que hacer con esto? Pregúntale a Dios. Y lo primero es, Señor, lo uno a tu obra salvadora. Ya ese es el primer paso. Y en la medida en que vayas creciendo, Dios nos irá guiando. Hagamos un momento de silencio. Padre, te presento todo lo que hay en el corazón de tus hijos aquí presentes, todos aquí